La cátedra entonces empezó en 1993. Sí. ¿Y por qué Ramos Sucre? Bueno, eso fue que 2 años antes, creo que fueron 2 años antes, en el año 91, hubo un gran congreso en la Universidad de Brown, nos convocó Julio Ortega. Creo que fue además un congreso sobre literatura venezolana, creo que muy conocido y por todo el mundo, ¿no? Lo hizo Julio Ortega en el año 91. Entonces, Julio Ortega me insistió mucho en que fuera. Incluso me llamó por teléfono y en aquel momento, pues yo estaba leyendo con gran interés el volumen de la Biblioteca Ayacucho, de sobre Ramos Sucre, que no hacía tanto que nos había llegado. La distribución es buena, o era buena, ahora mismo también. Y leí un trabajo sobre Ramos Sucre. Entonces José Balza me escuchó y empezamos a hablar y él me dijo: dentro de poco tendrás noticias mías. Yo no sabía tampoco a qué se refería exactamente, pero efectivamente, durante algún tiempo, bueno, él estuvo haciendo sus gestiones allí en Caracas y al poco pues recibí la noticia por parte de él que estaba pensando en una cátedra de literatura venezolana, que quería que se hiciera aquí en Salamanca, que me parecía, le dije que por supuesto, que me parecía muy bien, que bueno, todas las gestiones comenzaron de esa manera. Fue quizá un azar. Visto en perspectiva todos estos años, ¿cómo ha visto la evolución de la literatura venezolana? Bueno, yo he visto que a lo largo de todos estos años he visto una mayor apertura, es decir, veo que los escritores en general y también los profesores salen mucho más que salían y vienen más. Yo creo que antes de esa época era difícil conocer a escritores y a docentes venezolanos. Antes de esa época, justo en el año 88, yo estuve por 10 años, desde el año 78 al 88, en la Universidad de La Laguna, que tiene muy buena relación con Venezuela por razones obvias. Y es curioso, durante esos 10 años yo no conocía ni ningún escritor ni ningún profesor venezolano en Canarias. Sin embargo, a partir de ese momento en que ya llego a Salamanca, vi que había un gran movimiento. No venían solamente argentinos, mexicanos, sino que venían también muchos venezolanos. Creo que pasó a ser una literatura mucho más visible, y también lo digo desde el punto de vista del profesorado. Eso en cuanto a la presencia de los escritores. Y en cuanto a la calidad de los textos. Bueno, claro, yo creo que eso también ha propiciado, la calidad de los textos ha propiciado un mayor diálogo, una mayor conexión con otras literaturas, y yo creo que eso también se nota. También es muy importante, yo he notado otro fenómeno, como sobre todo autores jóvenes venezolanos han instalado en España o en Europa, y eso ha favorecido mucho a la literatura venezolana en cuanto a temáticas, en cuanto a las exploraciones de otros universos, de otras cosas, ¿no? Eso ha sido muy importante para la literatura. Se ha abierto mucho más a otras temáticas. Y ahí la cátedra ha propiciado el acercamiento con los escritores venezolanos. Y los estudiantes de España, o los que están cercanos a la cátedra, ¿se han visto influenciados de alguna manera por ese contacto con los escritores venezolanos? Yo creo que sí. Yo de verdad siempre cuento que cuando yo llegué desde la Universidad de La Laguna, que por razones también evidentes tiene mucha más relación con todos los latinoamericanos, y por la manera de ser y por la manera de hablar incluso, al llegar aquí, ese primer año que yo tuve de vuelta, porque yo estudié aquí también en Salamanca, que fue el año 88-89, noté que los estudiantes tenían pues un rechazo respecto a algunas cosas, costumbres distintas, maneras de hablar, términos. Eso eso ahora no existe. Poco a poco se vio como a medida que esos jóvenes tenían un mayor contacto con los escritores, un mayor contacto con los profesores,
pues había un aprecio y una influencia realmente muy necesaria. Eso ha cambiado radicalmente y a mí realmente me ha gustado, ¿no? Porque, claro, yo imparto literatura hispanoamericana en general, y también me era muy difícil el explicar ciertas cosas, ciertas diferencias, que tampoco son tan sustanciales, pero que extrañan, ¿no? Y entonces, pues eso ha sido realmente muy beneficioso. Yo creo que es un diálogo que debe mantenerse e incluso incrementarse. El diálogo nos enriquece a ambos, o Sí. sea, pensando no en Venezuela, sino en América en general. Yo pienso que sí. Todo lo que, no solamente el fenómeno que estoy hablando, el fenómeno académico, sino también el fenómeno inmigratorio ha sido importante. Siempre ha habido roces, eso es evidente. Pero el fenómeno inmigratorio nos ha favorecido también en cuanto a conocimiento y en cuanto a que se acortan las distancias. Vamos viendo que tales cosas pues se dicen, tal cosa se dice de una manera en un sitio o en otro. Podemos apreciar que ciertas costumbres son incluso más beneficiosas en otros países que en el nuestro o al revés. Yo creo que ha sido un fenómeno realmente importante, no solamente el académico, sino también este otro que digo, la simple influencia que ha habido de personas que llegan a España, ¿no? Y a Europa en general, ¿no? A los países del mercado común. La cátedra empezó antes de todo el proceso de transformación que está viviendo Venezuela. ¿Ha visto algún quiebre a nivel de lo que se produce en literatura entre lo que había antes y desde la llegada del presidente Chávez a Venezuela? ¿Hay un cambio en la literatura? Bueno, sería muy pretencioso por mi parte hacer una valoración que habría que hacerla de una manera mucho más, mucho más detenida y valorando. Sí he notado, una de las cosas que sí he notado, y eso es algo que cualquiera puede constatar, la nómina de escritores, los escritores que nos venían, por ejemplo, poniendo por ejemplo el encuentro de escritores venezolanos, los escritores que nos venían eran más consagrados, eran autores más conocidos de todos al principio, ¿no? Y ahora nos vienen autores más jóvenes. Quizá lo que se está propiciando ahora mismo es que los autores jóvenes tomen contacto con el exterior y a mí me parece muy positivo realmente. Sin desmerecer, y también creo que hay que contar con los otros, pero que la gente joven tenga la oportunidad de venir y de participar en el encuentro o también pueda participar como profesores, me parece que es una buena política. ¿Y cómo han visto, o sea, cuál es la calidad o cuál es la profundidad de esos escritores jóvenes que están viniendo ahora? Pues realmente nosotros nos llevamos bastantes sorpresas al ver que las muestras que nos traen. Tampoco puedo pretender conocer toda su obra porque ellos son los que nos mandan sus libros o nos seleccionan sus poemas o sus cuentos, pero realmente a mí me parece muy bueno. Siempre hay alguna desigualdad evidente, ¿no? Pero el nivel general a mí me parece excelente. Yo creo que hay muy buen nivel y que no, quizá ha habido un complejo siempre en Venezuela al compararse con otras literaturas del continente. Yo no lo creo. No creo que exista esa desigualdad y yo creo que el nivel es muy parecido y hay muy buen nivel. La respuesta de la gente que acude al encuentro ante la participación yo creo que ha sido excelente y muy buena. Usted como lectora de literatura venezolana, desde aquí, ¿qué caracteriza a lo que se produce en el país? Bueno, yo diría en los últimos tiempos sobre todo hay, pero también es muy latinoamericano, una tremenda conciencia social. Hay una implicación con ciertos fenómenos que son muy propios y típicos del país y del proceso que está viviendo. Me parece que quizá esa sea la característica, pero yo creo que eso se aprecia más en la gente más joven. Creo que no pasan de la situación que están viviendo, sino que al contrario la imbrican en su propia literatura y en sus propios textos.
Ahora, usted no como profesora, sino como mujer que ha estado cerca de la literatura venezolana y latinoamericana. ¿Qué significa la cátedra para usted como persona? Para mí significa mucho, sinceramente, ¿eh? Y sí, la verdad es que estaba muy implicada con la cátedra desde el comienzo, y a mí significa, bueno, respirar durante unos días, incluso yo lo ampliaría más, durante unas semanas, desde que nos llega el profesor venezolano, estamos muy metidos en el mundo de Venezuela.